Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar la clase de cálculos de composición. Si recuerdan, la última vez que nos vimos estuvimos viendo lo que es el peso formular y la masa formular, que corresponde al capítulo 3 de las cantidades químicas. Como habíamos conversado, las cantidades químicas son aquellas sustancias que están presentes en un compuesto. Tenemos que recordar antes de este tema, que el peso formular y el peso molecular es el mismo cálculo, solo que el peso formular, la unidad de medición está dada en UMA, unidad masa atómica, y el peso molecular o masa molar de un compuesto está dado en gramos mol. Los cálculos de composición pueden verlo en la página 254. Vamos a desarrollar el ejercicio que está en el punto 9.3. Dice, 0.3 gramos de cloruro de sodio, que es sal común, le pide calcular la cantidad de iones de sodio, que hay presente en 0.3 gramos de cloruro de sodio. Ok, partimos de 0.3 gramos de cloruro de sodio y nos piden la cantidad de iones Na. Esta es mi incógnita. Parto de aquí. 0.3 gramos de NaCl. Mi incógnita, recuerden que también les comenté que para esto tenemos que regresar a lo que vimos el año pasado, que fueron los factores de conversión. Para esto debemos calcular el peso molecular del cloruro de sodio. Peso molecular de cloruro de sodio. Recuerden que el peso molecular es el número de átomos presente por el número del peso atómico de cada elemento presente en el compuesto. El peso, aquí hay un átomo de sodio y un átomo de cloro. El peso molecular del sodio, lo buscan en la tabla periódica, es 23 gramos. Y el cloro, 35.5. Eso me va a dar 23.0 gramos más 35.5. Eso me va a dar 58.5 gramos mol. Eso es el peso molecular de NaCl. Como lo que tengo que eliminar es el cloruro de sodio, el peso molecular lo coloco en la parte de abajo, gramos mol, y lo que tengo que, mi incógnita es los iones sodios. El sodio es el peso molecular del sodio, que son 23 gramos de Na. ¿De dónde salió este número? Es el peso atómico, que usted lo puede buscar en su tabla periódica. Al yo eliminar esto, que es NaCl, me queda esto me va a dar 0.118 gramos de Na. Eliminé los gramos de cloruro de sodio y me quedo arriba los gramos de sodio, que es lo que me está pidiendo la cantidad de iones sodio. Eso me va a dar 0.18 sodio. Ok. Importante recordar los factores de conversión. En el problema anterior era 23 gramos de Na con el peso molecular del cloruro de sodio. Esto es lo que le llamamos factor de conversión.
los factores de conversión que vimos el año pasado. Usted elige, dependiendo de la incógnita que le pide, cuál es el que usted debe utilizar. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo 9.5, que usted lo tiene en su cuaderno en la página 255. Dice el ejemplo, el ejercicio: calcula la cantidad de agua en gramos que se libera calentando moderadamente 8 gramos del hidrato. El hidrato que tenemos ahí es carbonato de sodio pentahidratado. ¿Por qué pentahidratado? Porque tiene 10 gramos de agua. Si lo vemos en la solución, tiene dos pasos. El primer paso nos pide es calcular la masa molar del compuesto carbonato de sodio pentahidratado. Ya sabemos calcular el peso molecular. Anteriormente en el ejemplo atrás está calculado. Ok, les corrijo, dije pentahidratado, perdón, es decahidratado porque tiene 10 gramos de agua. Como les dije, el peso molecular que se calculó atrás en el libro del carbonato de sodio decahidratado corresponde a 286 gramos mol. Ya sabemos que es cada átomo multiplicado por su peso atómico y la sumatoria de todo esto. Esto es el peso molecular. Es lo primero que debemos calcular para poder arrancar nuestro problema. Nos piden a partir de 8.0 gramos del compuesto carbonato de sodio decahidratado, calcular la cantidad de agua. Esa es la incógnita que tenemos que buscar. Partimos de 8.0 gramos de carbonato de sodio decahidratado. De aquí tenemos que buscar los dos factores de conversión. Lo que debemos eliminar es el peso molecular. 286 gramos mol del compuesto. Siempre importante colocar las fórmulas. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? La cantidad de agua. Por lo tal, tenemos que colocar arriba 180 gramos de agua. ¿De dónde sale esto? 180 gramos. Porque el agua solamente el agua pesa o tiene un peso molecular de 18.0 gramos. Pero eso multiplicado por 10, eso va a dar 180 gramos. ¿Y qué es lo que tenemos que colocar arriba? Cancelamos estas y multiplicamos, hacemos esta diferencia y lo multiplicamos y eso va a dar 5.03 gramos de agua. Esta sería nuestra respuesta. ¿Bien? Ok, seguimos. Ok, bien, vamos a seguir con el ejemplo que nos pide el libro, los ejercicios, el 9.5, el A y el B. Dice: una porción individual de papas fritas tiene 200 miligramos de sodio. ¿A cuántos miligramos de cloruro de sodio equivale esta cantidad? Nos da la cantidad de cloruro de sodio, que dice que es 212 miligramos de sodio. Eso es lo que nos da. Y nos piden la cantidad de cloruro de sodio presente en las papas fritas. Bien, 212 miligramos de Na. De ahí partimos. ¿Qué es lo que tenemos que cancelar? La cantidad de sodio para buscar nuestra incógnita. El peso molecular del sodio, ¿cuánto es? 23 gramos de Na. Y el cloruro de sodio tiene un peso molecular, ya lo vimos, de 58.5 gramos de NaCl.
que serían los miligramos. Eso tiene, cuando calculamos, eliminamos los gramos, queda 540 miligramos de NaCl. ¿Ok? Utilizando siempre el peso molecular. Recuerden el factor de conversión. Dependiendo de la incógnita, cuál es el que tienen que utilizar. Seguimos con el siguiente ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? El ejemplo que tiene, el otro ejercicio que les pide el libro dice: la ingesta máxima recomendada de sodio es 2400 miligramos. ¿A cuántos gramos de cloruro de sodio equivale esta cantidad? Ok, nuestra incógnita es la cantidad de gramos de cloruro de sodio. En el ejercicio anterior, ustedes podían pasar los miligramos a gramos y luego hacer la conversión a miligramos. En este caso se lo están pidiendo a gramos. ¿Qué hacemos? Pasamos esto a gramos y esto equivale a 2.4 gramos de Na, porque la respuesta lo está pidiendo en gramos. Partimos de 2.4 gramos de sodio por el peso molecular, abajo colocamos el peso molecular, el peso atómico del sodio, y acá sería el peso molecular del cloruro de sodio. Eliminamos esto y esto nos va a dar un valor de 6.1 gramos de NaCl, que es lo que nos está pidiendo. Esta sería nuestra respuesta. Ok, seguimos. Stop. El siguiente tema que vamos a ver es composición porcentual. ¿Qué significa el porcentaje en peso? Lo podemos ver en la página 255 y 256 de nuestro libro. ¿Qué es el porcentaje en peso? Es el porcentaje de un elemento que pertenece a un compuesto multiplicado por 100. Se calcula, todos los porcentajes al sumarlos deben dar 100%. En la página 256 tenemos la fórmula que nos dice: la masa total de un elemento en el compuesto entre la masa molar del compuesto multiplicado por 100. Eso nos va a dar el porcentaje del elemento. El cálculo de composición porcentual lo vamos a ver en el ejemplo 9.6. Ok, el ejemplo 9.6, ¿qué les pide? Calcula la composición porcentual del fosfato de amonio. Ok, acá lo que estamos viendo es la composición porcentual. Como lo vemos en el libro, la fórmula es la masa total de un elemento entre la masa molar del compuesto por 100. El ejercicio que nos está pidiendo, estamos viendo, dice que debemos calcular la cantidad, la composición porcentual de cada uno de los elementos de este compuesto. Primeramente calculamos el peso molecular o masa molar. Tenemos en este compuesto 3 átomos de nitrógeno. Tenemos 12 átomos de hidrógeno. ¿Por qué 12? Porque 3 por 4 es 12 de hidrógeno. Tenemos 1 de fósforo y tenemos 4 de oxígeno. Esto es igual que lo que vimos en la clase anterior, que es el peso molecular. Esto que está aquí, 14 puntos,
0 equivale al peso atómico que está en la tabla periódica del elemento de nitrógeno. El hidrógeno sabemos que tiene un peso atómico de 1.0, el fósforo de 31 y el oxígeno 15.99, pero si usted lo redondea es 16.0. Al multiplicar todo esto y sumarlo, el peso molecular o la masa molar del compuesto de sulfato de amonio es 149.1 gramos. Un mol de esto es 149.1 gramos. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Calcular la composición porcentual de cada uno de los elementos. Voy a borrar aquí para mostrarle cómo se hace. Por ejemplo, el de nitrógeno, tenemos que hacerlo de cada uno, de nitrógeno, de hidrógeno, de fósforo y de oxígeno. Vamos a ver si me cabe aquí. El de nitrógeno, la masa total del elemento. ¿Cuánto es la masa total? La que teníamos, que sería 3 átomos por el peso molecular, que es 14, eso me va a dar 42.0 gramos de nitrógeno. Y abajo colocamos el peso molecular, que dijimos que es 149.1 gramos. Mol. Este es el peso molecular. 149.1 gramos por 100 gramos mol. Ahora, del hidrógeno, lo mismo. ¿Cuánto es el hidrógeno? 3 por 4 sería 12.0 gramos de hidrógeno. El libro tiene un error. El libro tiene nitrógeno, pero es 12.0 de hidrógeno. Y el peso molecular es 149.1 gramos mol. De fósforo tenemos 4. El peso molecular, los gramos del fósforo era 31.0 gramos. Y del oxígeno 64.0 gramos. El peso molecular 149.1 gramos mol. Y aquí 149.1 gramos mol. Todo se debe multiplicar por 100. Serían 4 elementos que conforman este compuesto. El primero me va a dar 28.2% de nitrógeno. El siguiente me da 8.1% de hidrógeno. El siguiente 20.8% de fósforo. Y el otro 42.9% de oxígeno. Si ven, sumamos todo esto, esto me debe dar 100%. Y esta sería mi respuesta. Que al sumarlos todos me dé 100%. Seguimos. Vamos a hacer los ejemplos que tiene en su libro. Dice, calcula el porcentaje de nitrógeno presente en la urea, un fertilizante común que se descompone y libera amoníaco lentamente. Si se fijan, en este ejemplo les están pidiendo solamente el porcentaje de nitrógeno. No tengo que calcular los todos. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente calcular el peso molecular de la urea, y calcular el porcentaje de nitrógeno, que es lo que me está pidiendo. ¿Ok? El ejercicio que estábamos viendo nos pide el porcentaje de nitrógeno a partir de la urea. ¿Qué debemos calcular primero? El peso molecular de nuestro compuesto. El peso molecular da 60 gramos mol. Ya sabemos cómo calcular el peso molecular. Como el ejercicio solamente nos está pidiendo el porcentaje de nitrógeno, solo tenemos que buscar el porcentaje de nitrógeno. ¿Y cómo es? La cantidad de gramos, la masa total del elemento, que es 28.0 de nitrógeno, entre el peso molecular multiplicado por 100. Esto nos da un resultado de 46.7%, y ese sería nuestro resultado.
Con esto, hasta aquí lo que hemos visto, pueden realizar sus ejercicios que están en el libro del 9.3, en la página del 9.13, perdón, cálculos de composición, hasta el 9.26. Gracias, saludos.